chicos, en esta oportunidad tendremos la segunda parte del Imperio Romano. Espero la historia no sea bastante confusa para ustedes. Para hablar de Constantino es necesario entender que el Imperio Romano inicia un periodo de decadencia. Sin embargo, ¿de qué se trata específicamente esto? Para el siglo III no solamente había una guerra entre los emperadores matándose unos entre otros para obtener el poder, también algunos pueblos bárbaros, propiamente los germanos, iniciaron un ataque que vendría a desestabilizar el Imperio Romano. A este periodo de la historia de Roma se le conoce como las invasiones bárbaras. Roma había llegado a conquistar muchísimos lugares. Esto lo único que causó fue temor, pues su territorio cada vez era más grande y el control en cualquier momento se podía salir de las manos. Es por eso que en algún momento ideó una estrategia, y a esa estrategia le puso la Pax Romana. Esta palabra, como te puedes dar cuenta, es una palabra muy parecida a nuestro concepto de paz y tiene que ver precisamente con la eliminación de un conflicto entre dos o más personas o grupo de personas. Sin embargo, es algo completamente distinto. La Pax Romana fue creada entre el 700 y el 195 después de Cristo por Julio César u Octavio. ¿Quién era Octavio? ¿Recuerdan ustedes la historia de aquella hermana de un emperador que fue traicionada por el otro emperador, el cual se fue a Egipto y se casó con Cleopatra? Pues justamente hablamos de ese señor. La propuesta de la Pax Romana consistía en buscar alianzas o fidelidad militar por parte de ciertos pueblos al interior del Imperio Romano en relación con su capital, es decir, Roma. Al sentir temor frente a alguna revuelta en el interior del imperio, lo que hizo Roma fue facilitar la libertad de creencias y de formas de gobierno de ciertos pueblos a cambio de fidelidad militar y a cambio de algunos impuestos que tenían que pagarles. Gracias a este método, la calma y la estabilidad del Imperio Romano fueron suficientes no solamente para controlar esos nuevos territorios, sino para ampliar muchos más, y ahí empieza un gran periodo de conquista del mismo imperio, donde se encontraría quizás la extensión territorial más grande hasta ahora conocida. Sin embargo, el sistema de la Pax Romana no solamente sirvió para crecer al interior, es decir, desarrollarse, también sirvió para generar nuevas conquistas en las cuales se buscaba dejar un legado cultural. Es decir, a pesar de que la Pax Romana respetaba ciertas cosas de los pueblos más pequeños, el Imperio Romano mismo imponía otras, como por ejemplo el derecho romano, todo un conjunto de leyes y unas formas de gobierno que se tenían que respetar por sobre cualquier otra. Y además de eso, aunque bastante extraño para algunos pueblos, era el sentido sagrado de la propiedad. Recuerden ustedes cómo se fundó Roma, a partir de Rómulo y Remo y la disputa que se dio por lo propio, es decir, por la propiedad. Entonces, ¿qué es el valor sagrado de la propiedad? Pues radica precisamente en el trabajo, en el esfuerzo o la constancia que nosotros empleamos para poder llegar a un producto. A ese producto se le puede llamar la propiedad. Sin embargo, este sistema no duraría toda la vida. Gracias a los ataques que se dan por pueblos bárbaros, el Imperio Romano se dividiría en 4 partes, es decir, se generaría una tetrarquía. Aunque, ¿qué es una tetrarquía? Recuerden ustedes, cuando hablamos de la monarquía, se habla del poder concentrado ya sea en un ente o en un sujeto. Lo que se hizo es que todo el poder que era el Imperio Romano se dividió en 4 partes, y en este caso fue en 4 personas, las cuales cada una de ellas tuvo su división territorial. Hablamos de Constantino, Magencio, Licinio y Maximino II. Sin embargo, nos importa más el primero de ellos. ¿Por qué? Porque esta era una de las personas más interesadas en retomar el poder antes de la tetrarquía que tenía el mismo Imperio Romano. Con estas ansias de poder y con su capacidad militar, lo que él hizo fue viajar a Oriente para poder fundar una de las ciudades más importantes de aquella época, y le puso su mismo nombre, bastante egocéntrico él, la llamó Constantinopla. Esta ciudad se conoce como Estambul y no solamente es una de las ciudades más importantes de Turquía, también lo es del mundo. ¿Por qué? Porque divide el continente europeo del continente asiático.
Pero ¿por qué fue tan importante Constantino? No solamente por fundar su propia ciudad, también porque tenía la convicción y la capacidad militar para retomar el poder mismo del Imperio Romano antes conocido. Además de ello, cuando toma el poder decide convertirse al cristianismo, y una de sus primeras decisiones es legalizar esta religión que por mucho tiempo fue considerada pagana o no era aceptada por los ciudadanos. Es así como en el año 325 aparece el cristianismo como una religión que empieza a imponerse, y más tarde sería quizás la más importante no solamente de la cultura antigua, sino también de nuestra cultura, la cultura occidental. Después de esta fecha, exactamente 60 años después, aparece en el poder un señor llamado Teodosio, el cual, aparte de convertirse también al cristianismo, toma una decisión muy importante, y es volver el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, y ello lo ratifica creando una de las iglesias o de los templos más importantes para esta religión. Esta es la iglesia o el templo de Santa Sofía. Pero Teodosio no solamente se enfocó en la religión, también buscó dividir el Imperio Romano en unas partes mucho más grandes, y solamente eran dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, aunque ambas estaban en poder de sus hijos. Por el lado del Imperio Romano de Oriente, este era comandado por Arcadio y su capital se encontraba en Constantinopla. Y por otro lado, el Imperio Romano de Occidente era comandado por Honorio, y en este caso la capital sería nuevamente Roma. Como vemos, el Imperio Romano entonces pasó de una tetrarquía a dividirse solamente en dos partes. Sin embargo, todo esto fue posible por la cercanía que tenían algunos pueblos bárbaros con el imperio mismo. Al occidente se encontraban con los francos, por la parte de África, es decir al sur, tenían a los vándalos, y en el lado de España se encontraban con los visigodos, pueblos a los cuales más tarde acompañarían otros como los mismos germanos o como los hunos, aunque precisamente el primer pueblo en demostrar que el imperio estaba cayendo fueron los visigodos, cuando su rey Alarico I fue capaz de saquear Roma, aunque tiempo después moriría por una extraña enfermedad. Sin embargo, estos rumores se regaron por todo el mundo, y más tarde aparecería Atila el Huno. Atila el Huno era un gran guerrero y venía desde el oriente. En su camino pensaba conquistar los dos imperios, tanto el Imperio Romano de Oriente como el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, al llegar al Imperio Romano de Oriente, Teodosio II se ofrece a pagarle una gran cantidad de riquezas para que él no ataque este imperio, por lo cual Atila decide irse directamente con el Imperio Romano de Occidente. A su llegada, el emperador de Roma se escondió. Sin embargo, fue una persona la que dio la cara. Este fue el Papa León Magno, el cual pudo convencer a Atila de devolverse. ¿Cómo lo hizo? Primero, contándole acerca del rumor de una peste que estaba existiendo dentro de los ciudadanos, y segundo, contándole el mito de Alarico I, aquel primer hombre que se atrevió a saquear Roma y que como castigo obtuvo la muerte poco tiempo después. Atila, asombrado por esta maldición que se daba a todo hombre que osase saquear Roma, decidió retirarse, aunque un tiempo más tarde un nuevo pueblo aparecería intentando saquear Roma. Esta vez fueron los vándalos, y ellos, a pesar del consejo del Papa, sí saquearon Roma. Sin embargo, el Papa logró una cosa, y es que aunque se llevaron los tesoros y las riquezas más importantes de esta parte del imperio, se les pidió no asesinar a los ciudadanos. Y seguirían muchas más invasiones bárbaras, hasta que en el año 476 al emperador Rómulo Augusto se le derrocó por parte de un rey bárbaro, se llamaba Odoacro. Este rey bárbaro tomaría el mando del imperio y tiempo después se fundaría el Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. Aunque por otro lado, este imperio tan importante que se había creado por parte de Constantino todavía seguía intacto y duraría 1000 años más. Es así como el Imperio Romano de Oriente se erigiría dentro de todas estas guerras, soportaría estas invasiones bárbaras, aunque más tarde cambiaría su nombre. Su ciudad principal, Constantinopla, también se le conocía como Bizancio. Esta fue la oportunidad que se tomó para crear un nuevo imperio, y así nace el Imperio Bizantino, el cual, al igual que Constantino, buscaría retomar la grandeza que existía en Italia, más propiamente en Roma, con el imperio. Si les gustó este video, recuerden suscribirse, dejar un like y nos vemos en el siguiente.